La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 3. Unidad en Cristo. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos al programa de Más de tu Palabra y a este nuevo episodio para estudiar la lección número 3 titulado Unidad en Cristo. Y a ti, mi querido amigo que nos acompañas, por favor, no olvides regalarnos un like y compartir este video con alguien que lo necesita. Hoy me acompaña el pastor Saúl Ortiz, presidente de la Casa Publicadora IACPA. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente es un privilegio estar y poder compartir un poquito del repaso de la lección de escuela sabática que tenemos a menudo en este programa de IACPA. Gracias, Daylin. Siempre es un privilegio poder compartir y poder abrir la palabra y meditar en ella. Así, y eso es el objetivo de este programa de Más de tu Palabra, es que juntos estudiemos la palabra de Dios, juntos prediquemos el evangelio a través de estos videos tan necesarios, y por eso te pedimos que los compartas y también juntos podamos compartir este estudio a través de las lecciones de escuela sabática. Como estamos comenzando un nuevo trimestre, recuerden que la Iglesia Adventista del Séptimo Día estudiamos a través de temas trimestrales, y este trimestre que está comenzando y que hoy tendremos la lección número 3, estaremos abordando las cartas de los Corintios, la primera y segunda carta de Corintios. Pastor, háblenos un poco de los recursos que tiene IACPA para estudiar la Biblia con los productos que tenemos. Bueno, Daylin, mira, este día nosotros vamos a tomar como base del estudio de la lección lo que nosotros llamamos 3 en 1, que son 3 materiales, 3 libros, 3 diferentes productos en un solo volumen, que es la cartilla de alumno, donde se estudia, donde nosotros dentro de la iglesia y para los amigos que nos ven también y nos escuchan, nosotros compartimos un material que nos ayuda como guía para poder hacer un estudio semanal. Está en este libro. Y también está una porción que es para maestros. Correcto. Esa parte la utilizan los que dirigen las clases de escuela sabática, los que dirigen el repaso de la escuela sabática. Y tenemos un libro auxiliar que buscamos un especialista en la materia en mención, en la materia en estudio, el libro de la Biblia, el tema de la Biblia en estudio durante ese trimestre, y escribe un libro auxiliar que nos nutre, nos ayuda a poder crecer en el estudio detallado que tenemos en ese trimestre. Así que yo creo que este libro, le voy a llamar libro, aunque realmente una colección de 3 en 1, nos ayuda mucho a poder profundizar en el estudio de la palabra. Sí, pastor, y también en nuestra audiencia hay muchas personas que no pertenecen a una iglesia en tal, que no asisten a una iglesia física, pero que les gusta estudiar la Biblia con este programa. Claro, ¿Cómo claro. ellos pueden adquirir este recurso para que estudien desde casita con nosotros? Bueno, en cada una de nuestras librerías en el territorio ustedes pueden adquirir todos los materiales que IACPA produce, pero también a través de nuestra página web, iacpa.org, y ahí está los productos y usted los ordena como guste con eso. Así es, gracias, pastor. Usted tiene allí los recursos, no deje de estudiar la Biblia, adquiera estos folletos que va a ser de gran bendición para tu estudio personal. Ahora sí, vamos a entrar en materia con la lección número 3 titulada Unidad en Cristo, no sin antes pedirte que por favor compartas este video, comparte con alguien que necesita escuchar palabras de esperanza. Y antes de entrar a este tema, pastor, yo quiero dedicar algunos segundos en lo siguiente. Si no viste el episodio anterior, sí, en la lección número 2 titulado El mensaje de la cruz, te recomendamos que vayas a verlo. Búscalo en diferido en nuestro canal y busca lección número 2, El mensaje de la cruz. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque es el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Así que te invitamos a que puedas tener esa base adicional buscando en diferido el tema anterior. Ahora sí, vamos a orar para comenzar con este repaso.
Amante Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Amén. En esta hora te pido por cada persona que está detrás de cámara en distintos lugares estudiando junto a nosotros tu palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, en especial al pastor Saúl Ortiz, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastor, es interesante cómo esta lección tiene un tema muy importante, tremendo, porque La unidad. que tiene que ver con la unidad. Yo creo que es un tema que hasta actualmente lo necesitamos en muchas áreas y para nadie es secreto. Tal vez tú estés pensando en tu familia, estés pensando en tu círculo de amigos, en tu círculo laboral y siempre tenemos problemitas, ¿verdad? Problemitas que nos dividen. Y eso es justamente lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. Pastor, los problemas eran tan grandes en Corinto, no eran opiniones así ligeras, eran divisiones tan profundas que iban hasta juicios, pastor. Sí. Hasta demandas hacían. Y esto me lleva a preguntarte, ¿por qué el ser humano de verdad tenemos tantos problemas de dividirnos? ¿Qué pasa con nosotros, los seres humanos, que nos dividimos en ese aspecto? Fíjate que es nuestra naturaleza y es interesante que como seres humanos somos seres sociables o seres sociales. No nacimos para estar solos. El ser humano normal no puede estar solo, no debe estar solo, no le gusta estar solo. La soledad no es inherente al ser humano. Nacimos para ser seres sociales, Correcto. para vivir en grupo, para vivir en sociedad, en comunidad. Pero esa misma característica humana que nos hace vivir en sociedad, vivir en comunidad, también nos crea problemas. Porque al interactuar con otros, nuestras maneras de percibir las cosas, nuestras maneras de reaccionar ante diversos elementos incluso de la naturaleza es distinta y eso nos hace tener diferencias. Estoy hablando en el sentido natural del ser humano. Dije, los humanos nacimos para ser seres sociales, para vivir en grupo, en comunidad. Pero también dije que ese hecho de que vivimos en grupo y en comunidad nos hace tener diferencias porque nuestra naturaleza humana es ver el mismo evento de diferente manera. Tenemos diferentes visiones. Déjame, te voy a poner un ejemplo bien práctico. A mí algo que me encanta es ver la lluvia. Cuando hay esos días que no sale el sol y que llueve y me encanta. Yo abro las ventanas y me fascina ver cómo la lluvia cae, cómo la lluvia... Y yo siempre he disfrutado eso, incluso para dormir. Me encantaba dormir cuando estaba lloviendo. Pero ahora, mi esposa tiene un problemita de salud cuando hay baja presión. Y entonces, ya para ella, el día nublado, el día con lluvia, no es algo placentero. Para mí, el día nublado, el día con lluvia es placentero. Pero entonces ya hay una diferencia, porque el mismo evento yo lo percibo de una manera y mi esposa lo percibe de otra manera. Eso sucede con el polen, por ejemplo. Hay personas que son felices en la primavera y viendo cómo se abren las flores y oliendo los diferentes olores de las flores. Pero una persona que tiene problemas con el polen, que es alérgico, empieza una serie de problemas que los puede llevar hasta el hospital. Los humanos somos así, vemos de diferente manera las cosas. Y a pesar de que nos gusta estar en grupo, tenemos diferentes, nuestra mente, la manera como Dios nos creó, tenemos la libertad de pensar y sentir de manera diversa. Y eso nos lleva a estos problemas. Es lo que pasaba en Corinto. Era una sociedad secularizada, una sociedad para su tiempo muy avanzada, muy desarrollada. Corinto era el Silicon Valley de su momento. Corinto era el Manhattan para las finanzas en el mundo. Corinto era un centro de desarrollo. Y esa cultura, ¿no? Exactamente, había sido llevada a la iglesia. Y era un tiempo en que estaba de moda los grupos filosóficos. Los grandes oradores. Epicúreos, estoicos y una serie de grupos filosóficos. Y ese arte de decir yo soy de la escuela de Platón, yo soy de la escuela de no sé quién, eso había llevado a que dentro de la iglesia incluso
yo soy de Pedro, yo De soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y lo más penoso y lo más difícil, amigos, hermanos, es que había personas que los ponían al mismo nivel y decían, yo soy de Cristo. No, pues es una cosa que nos sorprende grandemente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo se molestó muchísimo. Y les dijo, ¿y quién? ¿Cuándo ha muerto Pablo por ustedes? ¿O ha muerto Pedro o Apolos? Uno solo murió y uno solo resucitó y en él somos salvos. Era una situación complicada. Pastor, las entonces, divisiones. Pastor, quiere decir entonces que el trasfondo realmente de esas divisiones de opiniones, Ajá. porque es normal tener divisiones de opiniones. Es normal. El asunto es cuando esas diferencias de opinión terminan en justamente en seguir conductas humanas. Ajá. Y no a Cristo. Ajá. Porque fíjate que en el versículo de memoria, él Ajá. dice, antes, la segunda parte de 1 Corintios 1:10, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Claro, es decir, podemos tener diferentes opiniones, sí. pero el centro debe ser Cristo sí, Jesús. Pero es que te fuiste a la solución de una vez. Okay. También en la parte del lunes se habla de la centralidad de Jesús en el Evangelio. Y es importante que a pesar de nuestras diferencias, podemos tener unidad en la diversidad. Los cristianos, los hijos de Dios, los humanos, podemos tener unidad en la diversidad. Todos somos distintos, como lo dije, pero tener unidad. Cuando Pablo dice una misma mente, exacto. como tú lo mencionaste, y un mismo parecer, me parece que si lo pusiéramos en un lenguaje común nuestro en este tiempo, realmente sería unos mismos objetivos y un mismo propósito. Podemos pensar diferente, podemos percibir la realidad de diferente manera, pero tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como pueblo de Dios, los mismos objetivos y el mismo propósito. Ahora, ¿a qué nos referimos con el mismo objetivo y el mismo propósito? Correcto. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos como grupo religioso? ¿Para qué existimos como hijos de Dios que cumplimos una misión? Para traer personas a los pies de Cristo. Para ser la luz del mundo, exactamente. Claro, posiblemente yo conozco personas que no hay manera de que los hagamos pasar al frente en una iglesia a dar un repaso de la lección, a anunciar un himno. Exacto. Porque eso va contra su naturaleza. No lo pueden hacer. Pero no vamos a decir esa persona no puede colaborar en la misión de la iglesia, en el propósito de la iglesia. Claro que puede. Porque todos tenemos diferentes dones. Estoy entrando en otro tema. Todos somos diferentes, pero podemos tener unidad en objetivos y en propósitos. Y por eso, aunque Pablo dijo, unos creen que son de la escuela y condenó eso de la escuela de Pablo, de la escuela de Apolo, porque eso no existe, dijo Pablo, seamos uno solo, pero uno solo en mente y en parecer, es decir, uno solo en objetivos y uno solo en propósito. ¿Sabes qué me es bien preocupante? Que Pablo relaciona, y eso sí hay que ponerle ojo. Pablo relaciona el hecho de las divisiones dentro de los corintios, el hecho de que había divisiones en la iglesia, el hecho de que habían diferentes grupos. Tú mencionaste eso, entonces dijiste los grupos. Había diferentes grupos. Pablo lo relaciona con algunas cosas que nos parecen escandalosas, nos parecen completamente malos. Y el texto ahí, cuando leímos, parte del domingo, si no me equivoco, menciona varias cosas interesantes que el apóstol Pablo relaciona con el hecho de estar divididos. Pastor, menciónalas cuáles son, por favor. Él dice, nadie se jacte, no haya celos, contiendas, disensiones, envidias, iras, divisiones, murmuraciones, orgullo, soberbia, maledicencias. Pero todas esas palabras que nos asustan y que tendrían una explicación, no vamos a tener tiempo de ir viendo cada uno de ellos. Incluso Pablo dice, el hecho de estar divididos hace que los humanos se vuelvan orgullosos. El hecho de estar divididos hace que los humanos nos volvamos celosos, nos volvamos iracundos, nos volvamos en contiendas, nos volvamos soberbios, nos volvamos autosuficientes. Personas que murmuran.
personas que dividen, personas que destruyen. Y por eso Pablo es muy enfático en condenar esta práctica de los corintios, que todos creían ser parte de una escuela, escuela de Pablo, escuela de Apolos, escuela de Pedro o Cefas, como le llama el texto. Es más que preocupante, porque no era solo la división entre ellos, sino que esa división entre ellos los llevaba incluso a tener otros tipos de problemas de carácter que dañaban la iglesia, que dañaban el grupo de hijos de Dios que estaban conociendo el evangelio y por supuesto dañaban el testimonio y la misión que tenían, que era predicar a Cristo y a este crucificado. Pastor, porque veo en todo esto que nos está explicando, es que realmente sus diferencias, más que de opiniones, radicaban en que estaban perdiendo de vista realmente a quién pertenecían, Por supuesto. que era Cristo Jesús, lo que Así usted decía al mismo. principio. Si nosotros olvidamos de a quién pertenecemos, ¿por qué existe la iglesia? Las preguntas que nos hizo. ¿Por qué funcionamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios? Al perder de vista ese objetivo, pues damos más fuerza a esas diferencias de opiniones que ya por naturaleza tenemos. Ahora, hay algo interesante que quiero mencionar y lo dice la lección y tiene que ver con los grupos pequeños. Usted sabe que muchas iglesias saben a qué nos referimos con este término de grupos pequeños, otras no, que nos encantaría que usted, pastor, explicara para aquellos amigos que por primera vez están viendo. O sea, ¿cómo es eso de grupos pequeños dentro de la iglesia adventista del séptimo día? Mire, los grupos pequeños es una manera que tiene la iglesia de tener de una manera más cercana comunión. Y entonces, los días que la iglesia no se reúne, los grupos pequeños son células de la iglesia, de hermanos, donde llevamos visitas, donde de una manera bien personal contamos las bendiciones que nos ha dado Dios en esa semana, algunos desafíos que tenemos, motivos de oración, traemos visitas donde les hablamos de la palabra de Dios. Y sí, es importante porque a veces uno de los peligros más grandes es el culto a la personalidad. Entonces, el líder en ese grupo pequeño podría convertirse en un... ¿Grupo cerrado, pastor? Sí, en un grupo. En un grupito cerrado y donde vengan las divisiones, ¿podría pasar eso? Sí, el líder y su gente podrían convertirse más que en una célula de crecimiento espiritual, que en una célula de evangelismo para traer personas a los pies de Jesús, podría convertirse en un líder que influye tanto en los que están reunidos con él, que después cuando son parte de una iglesia más grande, podría llegar, pero no ese es el objetivo. Yo prefiero ver todas las células y todas las clases de escuela sabática y todas las diferentes estrategias que utiliza la iglesia para tener más cercanía con sus miembros, como una estrategia para tener más cercanía con los miembros. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia sigue siendo un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, para predicar su palabra, para evangelizar al mundo y para crecer espiritualmente. Pastor, es muy interesante lo que dice y cabe preguntarnos, y va para ti esa pregunta y para ti también si quieres compartir la respuesta en los comentarios, ¿cómo podemos nosotros cuidar que los grupos pequeños a lo que usted se estaba refiriendo, que son grupos para estudiar la palabra de Dios, para ayudar a los amigos que están visitando nuestra iglesia a encaminarlos a Jesús, ¿cómo podemos cuidar de que esos grupos pequeños no se conviertan en espacios cerrados o excluyentes dentro de nuestra iglesia, sino que realmente cumplan la función de reflejar la unidad del cuerpo de Cristo? Fíjate que yo creo que no deberíamos de trabajar nosotros para lograr que todos esos grupos que trabajan en la iglesia, conquistadores, guías mayores, grupos femeninos, grupos de jóvenes, grupos de ancianos, grupos de personas de la tercera edad, no trabajar, no creo que nuestra lucha sea lograr que esos grupos se integren a la iglesia y no tengan esos grupos cerrados excluyentes que perjudican a la iglesia, sino más bien entender, como lo dijo Pablo, que cuando esas cosas se dan en la iglesia o en cualquier grupo, incluso en la familia, incluso en el lugar donde trabajamos, demuestra una falta de sabiduría, dice Pablo, y de madurez. Y él utiliza eso y usa la figura de un niño al que se le da solamente leche y no se le da comida sólida. Porque lo que Pablo quiere decirnos es, el hecho de que haya divisiones, de que haya pleitos, de que haya contiendas, refleja
que no tenemos una madurez correcta en Cristo Jesús. Y yo creo que nuestro objetivo, queridos amigos, hermanos que nos ven, debería ser luchar para que como iglesia, como individuos, incluso miembros de una iglesia, partes integrales de una iglesia, crezcamos en el espiritualmente, crezcamos en el conocimiento de Jesús, crezcamos en nuestra experiencia diaria con Cristo Jesús, de manera tal que ese crecimiento nos parezca tanto, nos haga parecernos tanto a nuestro Maestro. Correcto. Y que todas esas propensiones naturales que tenemos a dividirnos, a tener diferencias, a tener pleitos, si le queremos llamar así, se minimicen porque tenemos objetivos en común, porque tenemos metas en común, una misión en común y una relación tan personal con Cristo Jesús. De paso, Pablo nos pone de ejemplo a Cristo Jesús. Exacto. Y por eso dice Pablo que haya entre nosotros un mismo sentir. Y luego él añade a qué se refiere con el mismo sentir que hubo en Cristo, en Jesús. Y Pablo dice que se despojó a sí mismo, decidió dejar su naturaleza divina y despojarse de la naturaleza divina y asumir la naturaleza humana también. De manera tal que para Dios convertirse para Dios, el Dios eterno, asumir una naturaleza humana, eso es despojarse, le llamó Pablo. Se hizo siervo, dice Pablo, se humilló, murió en la cruz por nosotros. Y luego Pablo dice, es a ese tipo de ejemplo, es a ese tipo de sentir al que yo me refiero que debe haber entre ustedes. ¡Wow! Por eso que ese concepto para ellos como filosófico era un contraste muy fuerte porque ellos eran al yo. Por eso que tenían esas divisiones. Yo tengo mejor oratoria, sé más de filosofía y a encontrarse con un Jesús, Pablo le está diciendo, mira, no sean así. Ustedes estén perfectamente unidos en un mismo mente, un mismo parecer. Y eso incluye despojarse de su sabiduría, de su autosuficiencia, en servir a Jesús y de humillarse. Ahora, pastor, hay una parte para ir finalizando porque el tiempo nos apremia. El tiempo es tremendo. Pero no podemos dejar de hablar sobre el liderazgo en esta lección porque, como usted lo bien dijo al principio, a veces esas células o esos grupos pequeños que están liderizados por hermanos, si no están bien enfocados en ese mismo sentir, se puede correr el riesgo de ser grupos excluyentes. Claro. Y Pablo justamente habla en el capítulo 4 de esa primera carta sobre el ministerio de los apóstoles. Y de hecho, en ese capítulo que usted puede leer en su casa, él justamente está enfatizando la figura del líder que no son para exaltar, sino para servir. Y cuando contrastamos eso con Filipenses 2:5-8, que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mi pregunta es, pastor, ¿cómo podemos contrastar esto en forma de que muchas veces entendemos el liderazgo hoy? ¿Cómo podemos hacer que nuestros líderes de hoy no busquen tanto exaltar ese yo, sino exaltar a Cristo para que la unidad de la iglesia se mantenga? Mira, hay una cita, y voy a usar una frase nada más de la profeta de Elena White. Ella dice en una frase, la unidad desconcierta al enemigo. Una manera como el diablo, como Satanás, se asusta de ver una iglesia, ella dice, lo voy a leer literal, dice, la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad, la unidad, y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, asusta a Satanás. Mira. Repite la cita para nuestros amigos. ¿Dónde se encuentra esa cita? Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 294. Perfecto. Ojo con eso. Respuesta a tu pregunta. La única manera de evitar divisiones y de superar las diferencias es imitando a Cristo Jesús. No existe otra manera. Imitando a Cristo Jesús. Viviendo un estilo de vida que refleje a Cristo Jesús, entendiéndonos nosotros como lo que somos, seres humanos pequeñitos, minúsculos, y entendiendo a Dios en su grandeza. Hace poco yo le mencionaba a un grupo,
cuando yo veo la grandeza del universo y cómo Dios rige ese universo, yo me asusto, me sorprendo y cada vez entiendo el grado de dependencia que yo debo tener de Dios. Fíjate tú, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier buscador cuántas galaxias existen, te va a decir entre 200,000 millones, no 200,000, entre 200,000 millones y 2 billones de galaxias. En números nuestros, no en números americanos. Entre 200,000 millones y 2 billones. Y nosotros somos parte de una galaxia que se llama Vía Láctea, ya, una de las 2,000 millones. Wow. ¿Ok? A ver, en la Unión Americana le llamarían una de los 2 trillones de galaxias. Una de los 200,000 millones de galaxias. Y tenemos una galaxia cercana que se llama Andrómeda, según el telescopio Hubble. Ahí cerquita, la que queda a la par, dentro de las 2,000 millones de galaxias, hay 2 que quedan vecinas. Nosotros, que somos la Vía Láctea, y Andrómeda. Pero si usted le pregunta, ¿en cuánto tiempo yo podría llegar desde aquí donde yo estoy hasta Andrómeda? Y se va a sorprender, 4,100 millones de años. Impresionante. Cuando yo entiendo la grandeza del universo y la pequeñeza del ser humano, cuando yo percibo la grandeza de Dios y lo pequeño que somos los humanos, cualquier diferencia es insignificante. Es necedad, es locura. Es necedad porque estamos siguiendo, sirviendo, imitando a Dios, el Rey del universo, de ese universo tan grande. Pero a veces nosotros, no quisiera cerrar sin esto, Daylin, a veces somos tan sensibles a la grandeza, al orgullo, al deseo de que nos atribuyan virtudes y pleitesías y que yo soy no sé qué y que yo defiendo mi posición. ¿Quién soy yo comparado con el ser al que yo sirvo, que se llama Cristo Jesús? ¿Quién soy yo? Pastor, interesante lo que dijiste porque nos llevas a que realmente somos una cosa mínima dentro de una magnífica creación de Dios. Sin embargo, Dios murió por nosotros. Amén. Lo que queremos llegar con ustedes a lo siguiente. La iglesia no se va a dividir por cómo pensamos diferente o por las opiniones. Se va a dividir el momento cuando dejamos de mirar a Cristo Jesús. Cuando nuestra autosuficiencia es mayor y no vemos grande y a Cristo de último. Ahí es donde comienzan las divisiones, cuando dejamos de permanecerle a Él. Así que la pregunta que hoy te puedes hacer en tu día a día, en tu iglesia, en tu comunidad, en tus acciones, ¿estoy realmente reflejando a Cristo o estoy defendiendo mi opinión? En tu iglesia, ¿estoy defendiendo un grupo o estoy defendiendo la verdad en Cristo? Si tú me regalas 10 segundos, te lo resumo Ese así. es suyo. Así. ¿Por qué hay divisiones entre los seres humanos? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Y nuestra naturaleza es tener diferencias. Somos seres humanos. ¿Cuál es la solución a esas divisiones dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar, en cualquier círculo, dentro del lugar de trabajo? Es tener objetivos en comunes. Amén. Y los objetivos en comunes, los objetivos en común son servir a Cristo Jesús. Amén. Si usted se centra en imitar a Jesús, en servir a Dios, en cumplir la misión de la iglesia, los problemas se minimizan. Porque a mí no me importa que me reconozcan a mí me importa que reconozcan al Maestro, a Cristo Jesús. La única solución a los problemas que puede haber como humanos dentro incluso de la iglesia es tener objetivos comunes, una misión en común, una esperanza común, y eso es Cristo Jesús. Amén. Bueno, si es tu deseo de oración, escribe en los comentarios. A partir de hoy yo quiero reflejar a Cristo y ser instrumentos de unidad y no de diferencia. Amén. Una oración final para todas esas personas que están tomando decisiones hoy, pastor, de reflejar a Cristo Jesús. Padre Dios de amor, gracias por este día. Gracias por estas lecciones que dejas en tu palabra. Danos la alegría y la decisión de seguirte, de servirte, de imitarte, de manera tal que cualquier diferencia por nuestra naturaleza humana sea minimizada o eliminada, porque tenemos un solo objetivo, que es servirte y traer personas a tus pies. Amén. En tu nombre. Amén. Amén.
Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.